Hoy te enseñaré a crear una API en Ruby on Rails, donde podremos crear usuarios, comentarios, publicaciones, likes y hacerlos con las mejores prácticas de programación. Así que venga que te lo enseño. Rails ya nos ofrece una guía o documentación donde podemos aprender absolutamente todo sobre él. Sin embargo, te ahorraré el camino y así que lo primero que haremos es abrir una terminal. Una vez que estemos dentro de la terminal, vamos a escribir el siguiente comando para crear un proyecto de Ruby on Rails. Rails 7.0.8.3 para especificar la versión que deseo usar. En este caso es la más reciente hasta la fecha. New, el nombre del proyecto. Fake Instagram API. Vamos a indicarle que esto va a ser un proyecto únicamente API. Recordemos que Ruby nos ofrece un framework MVC, modelo visto y controlador, y que actualmente con toda la ola de Hotwire y Stimulus podemos hacer cosas muy increíbles. El motor de base de datos también se lo vamos a especificar porque vamos a usar PostgreSQL. Hacemos clic en Enter y esperamos que nos haga toda la instalación. Bien, aquí ya podemos ver que nos ha creado el proyecto. Vamos a ingresar en la carpeta y podemos ver que efectivamente ha sido creado. Así que vamos a abrir este proyecto con Visual Studio Code en mi caso. Y listo. Bien. Yo este proyecto lo voy a subir a GitHub para que tengamos el seguimiento del mismo. Así que vamos a inicializarlo. Ya existe eh, las configuraciones de git add punto. Vamos a copiar ya lo que nos dice aquí nuestro amigo de GitHub. Ya estoy en la rama de main. Y vamos a deployarlo a main. Si recargamos, perfecto, ya tenemos nuestro proyecto en un repositorio de GitHub para hacer todo nuestro control de versiones. Bien, levantamos nuestro servidor con el comando de Rails S. Y ahora con localhost 3000 podemos levantar nuestro proyecto. Sin embargo, nos ha faltado crear una base de datos con RailsDB, create, RailsDB, migrate para correr las migraciones pendientes que tengamos. Y ahora sí podemos levantar nuestro servidor. Bien, aquí creo el esquema. Ahora, si recargamos, efectivamente ya hemos levantado nuestro primer proyecto de Ruby. Bien, cancelaré el servidor, lo voy a apagar un momento para que empecemos a crear todos nuestros modelos y controladores de nuestra fake Instagram API. Lo primero que vamos a hacer es crear el modelo de usuario. Rails generate model user. Vamos a ponerle que el name sea del tipo stream. El last name también. Vamos a tener aquí un username del tipo string y el email del tipo string. Si nos vamos a la carpeta de DB, migrate, create user,
podemos ver que ya esta será nuestra tabla que vamos a crear. Sin embargo, adicionalmente, voy a hacer que username y el correo sean únicos por medio de un índice con la tabla en la base de datos directamente. Para correr nuestras migraciones, hacemos raildb migrate. Y si entramos en la consola de Rails, ya estos cambios deben ser efectuados. Por ejemplo, user.new, podemos ver que ya aquí lo tenemos. User.create, vamos a poner Gabriel, last name, Gómez como username, colocar arroba Gabo Developer bajo y como correo pondré gabrielgomez.dev@gmail.com. Si hacemos user.account, podemos ver que ya tenemos un solo registro. Vamos a listar este último que hemos creado y ya perfectamente ha sido insertado en base de datos. La ventaja de crear índices que sean únicos directamente en las migraciones es que esto va a estar asociado como un constraint en la base de datos de Postgre, permitiendo que la capa de validación esté por un nivel superior a la de Ruby on Rails, haciendo que sea más eficiente nuestras validaciones y consultas a la base de datos. Por ejemplo, si aquí queremos crear otro usuario con el mismo username y correo, veremos que nos saltará un error. Por ejemplo, aquí vamos a poner otro apellido y efectivamente nos hizo un rollback, ya que Postgre nos lanzó esta alerta de que estamos violando la regla de que tienen que ser únicos, ya que existe otro valor en el username. Por ejemplo, vamos a cambiar el username, vamos a ponerle que sea 2. Ahora dice que hay un valor constraint único en el correo de este registro que estamos creando. Si ponemos aquí punto 2, efectivamente nos los ha creado. Bien, cerraremos aquí nuestra y levantaremos el servidor nuevamente. Ahora lo que haremos será crear nuestros controladores. Para eso vamos a crear una nueva pestaña para hacer varias instalaciones. Aquí mismo vamos a irnos a la carpeta donde tengo todo esto. Fake Instagram API. Bien. Y en este caso voy a instalar una gema en el archivo de Gemfile que nos va a permitir serializar todos nuestros modelos. Vamos a poner la gema de Active Model Serializer. Hacemos bundle install y vamos a esperar que se instale. Una vez instalada, podemos hacer Rails generate serializer user para que nos cree el serializador de esta consulta. Bien, ahora vamos a crear nuestro controlador. Primero nos vamos a las rutas y vamos a definir una estructura que nosotros queremos para nuestra aplicación. Vamos a ponerle que esto va a ser un namespace API y lo vamos a encapsular en la versión B1. Ahora aquí dentro de nuestro path de API/B1 vamos a tener todos nuestros recursos. En este caso vamos a tener primeramente el resource de users. Ahora si nosotros listamos nuestras rutas, podemos verlas con Rails root. Bien, si deseamos buscar alguna en específico,
También se lo podemos indicar con este comando que les voy a regalar. Por ejemplo, Rails root by grep. Ejemplo que queremos buscar una que diga users.id, exclusivamente estas. Hacemos clic en enter y aquí podemos ver que solamente nos va a listar con el criterio de este filtro, por ejemplo. Bien, aquí vamos a continuar. Ya vemos que hemos creado nuestras rutas y deben apuntar a un controlador. Vamos a buscar únicamente las que coincidan por users. Por ejemplo, vemos que todos apuntan a este directorio API v1 y donde users es el nombre del controlador y lo que está al lado derecho del bound o el numeral es el nombre del método. Por ejemplo, controller, debemos crear una carpeta que sea API, ya que aquí lo indica API v1. Creamos otra carpeta dentro de API v1. Ya dentro de v1, ya que vemos al lado izquierdo del numeral, va el control, el nombre del controlador. Aquí creamos user controllers.rb y aquí en este caso podemos hacer lo siguiente. Module API. Vamos a cambiar esto que sea dos espacios. Module v1. Y aquí va el nombre de nuestro controlador, que será la clase users controllers. Sin embargo, necesitamos que esto herede de application controller para beneficiarnos de todos los métodos y helpers que ya tiene la clase de application controller, que es la que está declarada aquí. Application controller, que está herida ya de action controller API. Bien, una vez que ya estemos aquí, podemos hacer un def index y ya tenemos la primera declaración de nuestras rutas. Debemos crear una para index, create, show, update y destroy. Así que vamos a repetir este paso. Create, def, new. No, para que tenemos index, create, show. Y tenemos update y destroy. Aquí podemos hacer que users sea igual a user.all y hacemos un render JSON users. Ahora en este caso lo que queda es sin que instales el software de Postman y aquí vamos a probar nuestras APIs. Vamos a agregar un request. ¿Cuál va a ser el base URL? Nuestro localhost 3000 o donde tengas levantado el puerto de tu proyecto. Localhost 3000 es el que siempre pone por defecto Ruby on Rails. Bien. Y por ejemplo, para listar usuarios, usaremos index, que ya lo hemos creado previamente, y completamos el path. Así de esta forma, y va a ser del tipo get. Aquí colocamos get. Y aquí vamos a listar, a renombrar nuestros usuarios. Hemos creado dos usuarios, así que hacemos nuevamente nuestra petición. Bien, aquí obtuvimos este error, el cual nos indica que no ha sido inicializada la constante API v1 users controller. Veamos cómo está API v1 users. Ah, ok. Es que me equivoqué, es controller
en singular. Bien, aquí nos vamos nuevamente y hacemos la petición y podemos ver que ya se listan nuestros usuarios. Pero nosotros recordemos que hemos creado nombre, apellido, usuario, username, correo, y eso lo vamos a ver en nuestro serializer, ya que aquí vemos que nuestro serializer solamente está mostrando el ID, pero necesitamos que también muestre el nombre, el apellido, el correo y el username. Ahora, si enviamos esta petición, efectivamente podemos ver que ya se están listando nuestros usuarios. Esto de igual forma va a funcionar en el navegador. Aquí ya podemos ver también que funciona y hemos creado nuestro primer paso de la API. Bien, ahora para continuar con nuestro proyecto, vamos a crear los modelos de post y comentarios. Pero antes de eso, debemos terminar con nuestro Users Controller, bien sea para crear, mostrar, actualizar y borrar usuarios. Para crear podemos hacer lo siguiente, que user sea igual a user.new y aquí le pasamos unos parámetros. User params, que es lo que nos enviará nuestro cliente. Luego hacemos que si user es guardado o persistido en nuestra base de datos, devolvemos estos valores. Arroba user por el status de created. Sin embargo, si esto falla, devolvemos los errores. User.errors status unprocessable entity. Bien, con user params lo haremos en un método privado y vamos a definir que user params será params.require user.permit y vamos a permitir los parámetros que nosotros deseemos. En este caso va a ser name, last name, username y el correo. Bien, teniendo esto de esta forma, nos vamos a Postman y vamos a agregar un nuevo request. Si nos vamos a nuestras rutas, podemos ver que el create es del tipo post. Usamos el post. Vamos a reutilizar esto que está aquí. Y vamos a ver cuál es el path. Y el path del create es el API v1 user, pero en el tipo post. Hacemos que esto sea del tipo JSON y abrimos aquí ya nuestra petición. Recordemos que requerimos que venga un objeto user y dentro del objeto de user estén todos nuestros parámetros. Por ejemplo, name, que será, en este caso vamos a ponerle C. Sin embargo, vámonos a nuestro modelo de user para hacer una validación por encima. Aquí en nuestro modelo de user vamos a hacer que username y el correo sean únicos, pero adicionalmente también estén presentes al momento de crearlo, para no crear usuarios sin correo y sin usernames. Y hacemos lo siguiente: validates username presence true. Validate
dos puntos, email, presence, true. Adicionalmente, nosotros nos podemos ahorrar esto y podemos escribir el email también aquí de esta forma. Así, si nosotros creamos o intentamos crear una entidad de usuario sin un correo, nos arrojará un error. Veamos que nos dice un define error for nil class en user controllers la línea 15. User controller línea 15, claro, porque dejamos user.errors. Ya habíamos declarado a user de forma singular. Borramos la S y efectivamente aquí ya nos indica que username no puede ser blanco y el correo tampoco. Así que vamos a escribir aquí el username y vamos a escribir uno que ya existe, @gabo developer bajo, y veamos qué sucede. Email can be blank. Ok, ya está validando el email. Vamos a ponerle aquí jose@gmail.com. Enviamos y ya nos arroja un error de Postgre. Para evitar que nuestro servidor tenga un error 500 debido a esta validación, porque ese es por el índice, vamos a agregarle el uni que es true. Vamos a nuestro archivo de Postman y efectivamente ya nos va a decir que el username ya ha sido tomado porque ya existe por otro usuario. Si hacemos crear, efectivamente, y aquí podemos ver que nos ha creado a nuestro usuario. Si ahora listamos todos los usuarios, pues podemos ver que tenemos a los dos primeros que hemos creado y a José. Ahora, si nos damos cuenta, creamos a José sin el last name. Vamos ahora a crear un endpoint para editar usuarios. Ya sabemos que este es crear, create users. Ahora vamos a hacer uno, un add request para editar usuarios. ¿Y dónde hacemos eso? En el update. Aquí en el update vamos a hacer que user.update sea por lo que venga con user params. Pero esto lo vamos a encerrar en un if. Así. Si el usuario se actualiza, entonces hacemos un render JSON de @user. Si el usuario no se actualiza, entonces hacemos un render JSON de user.errors con el status de unprocessable entity. Bien. Y ahora vamos a crear aquí un método de setUser. Y hacemos que user sea igual a user.find by id params id. Y vamos a hacer un before action. ¿Qué es un before action? Hacemos que este método se llame antes de llamar este método para poder crear eh, variables o setear acciones. Entonces hacemos un before action set user y que esto sea únicamente en el método de update por el momento. Si nos vamos a nuestro archivo de update, puede ser del tipo patch o el del tipo put, de acuerdo a unos criterios que son de los estándares de JSON API. En este caso vamos a aprender únicamente lo del put.
Vamos a renombrar update users del tipo put. Vemos que tiene la misma estructura y adicionalmente pasaremos el ID del usuario que tiene en base de datos. Por ejemplo, si queremos actualizar a José, vemos que su ID es 6. Así que de último hacemos /6. Y como body le debemos pasar la misma estructura de user parents, que es la que usamos en el create. Así que vamos a copiar esto y, por ejemplo, si nosotros solamente deseamos actualizar el last name, lo hacemos de esta forma y le hacemos clic en enviar. Ahora podemos ver que nos retorna completamente el objeto de este usuario, su ID, su nombre, su apellido actualizado, el correo y el usuario. Si listamos todos nuestros usuarios nuevamente, podemos ver que ya su apellido ha sido actualizado. De igual forma, aquí deben funcionar los errores. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer que el username sea uno ya existente, las validaciones también funcionarán de este lado, debido a que el update no va a funcionar, entonces va a entrar en este else y mostrará los errores. Ahora nos queda eh, mostrar un usuario y borrarlo, pero la acción de borrar la dejaremos para la parte 2 de este curso. Para mostrar usuario es una forma muy sencilla. Hacemos simplemente un render JSON de @user. ¿Y quién será user? Lo que estaremos instanciado en el beforeAction de setUser, pasado por parámetros. Así que simplemente vamos a incluir este show en este beforeAction, que será la instancia de user. Vamos a agregar aquí otro request y veamos para listar usuarios de forma individual. Lo hacemos con la misma ruta de que tiene el update, por ejemplo, pero en el del tipo get. Así que nos vamos para acá y si hacemos clic en enviar, efectivamente ya podemos ver a nuestro usuario. Si enviamos un ID que no existe, no nos retornará ningún tipo de error. Sin embargo, aquí podemos modificarlo de que si no existe, devolvemos una estructura predeterminada o definida. Y aquí será show user. Y así de esta forma ya hemos creado la estructura API para usuarios. Bien, ahora continuando con nuestro proyecto vamos a crear los posts y los comentarios. Lo primero que debemos hacer es irnos a nuestra terminal y vamos a crear nuestro modelo de post con las siguientes descripciones o campos. Hacemos un RailsDB 2.migrate para subir nuestros cambios y podemos ver que las migraciones quedaron de la siguiente forma: título, descripción y la referencia a user. ¿Qué va a hacer esto? Que post tenga un belongs to a user. Bien, post va a tener un belongs to a user y nos falta agregar que un usuario puede tener muchas posts o publicaciones. Has many posts. Entonces, si nos vamos a la consola de Rails para comprobar si lo que hemos hecho funciona, vamos a instanciar cualquier usuario. Por ejemplo, el último. User es igual a user.last, que va a ser José. Ahora, si hacemos user.post, efectivamente vemos que no funciona, ya que nos devuelve un array vacío con la asociación de post con user ID. Ahora, si hacemos un post.new .user nos devuelve nil. Efectivamente, esto quiere decir que está haciendo la asociación hacia la tabla de user de forma correcta. Bien,
Vamos a crear un post por consola para probar esta teoría. Vamos a ver post.new, vamos a ver post.create, tiene un título, que en este caso vamos a ponerle mi primera publicación. Tiene un description, le vamos a asignar cualquier mensaje. Y esto lo vamos a asociar a un usuario, asignándole el ID. Por ejemplo, si hacemos nuestra consulta, vamos a asignárselo a Gabriel Gómez, que tiene este username de Gabo Developer. Tiene el ID 1. Entonces colocamos el 1 aquí. Si buscamos a este usuario, user.findby, por ejemplo, lo buscamos por correo, email que sea gabrielgomez.dev@gmail.com, vemos que es el usuario con el ID 1. Si hacemos user.post, efectivamente nos retorna todas las publicaciones que ese usuario ha creado. Ahora vamos a instanciar el post que acabamos de crear. Por ejemplo, en este caso fue mi primera publicación. Vemos que tiene el ID 1. Si lo buscamos y hacemos un post.user, nos retorna el usuario al que está asociado ese post. Así que ya comprobamos que nuestra teoría y todo lo que hemos programado funciona por consola. Ahora hagamos los endpoints o las rutas donde daremos toda esa salida y entrada JSON. Y hay un comando de Rails que nos puede ahorrar todo el trabajo que hemos hecho previamente en users. Esto no es recomendado cuando se tienen proyectos estrictamente modularizados. Sin embargo, para estos casos de prueba, es algo que te puede ayudar. Por ejemplo, que es el siguiente. Rails.y controller. Sabemos que todos nuestros archivos se basan en API v1. Entonces hacemos API v1 post. Si hacemos clic en Enter, nos va a crear. Aquí podemos ver que ha creado el archivo del controlador y ha creado el unit test de ese mismo controlador. Sin embargo, esto no crea su espacio en el router. Así que nos vamos a config, routes y vamos a agregar otro resource a nivel de API v1 que sea del tipo post. Ahora aquí vemos que nos los ha resumido de esta forma, que también es válida. Hacerlo de esta forma es lo mismo que separarlos por los módulos. Vamos a ponerles que los espacios sean 2. Y de igual forma debemos crear una acción de create, una acción de show para ver una sola publicación, un index, que a mí siempre me gusta dejar el index al principio, y una acción de destroy. Vamos a dejar el show después del index y después del create el loop day. Bien, aquí me he pasado esto, lo he escrito mal o lo acomodé de una forma errónea. Ahora sí, vamos a crear tal cual una estructura similar a lo que hemos hecho aquí, pero con post controller de la siguiente forma. Bien, vamos a indicar que index sea @post y esto sea igual a post.all. Hacemos un render JSON de @post. La acción de show, vamos a hacer un render JSON, dos puntos post. La acción del create, vamos a hacer que @post sea igual a post.new y le pasamos post parents.
Y si post.save hacemos el render JSON de @post por el status de created. Si no, hacemos un render JSON de @post.errors en el status de onProcessable entity. En la acción de update hacemos post.update post_params render JSON @post y parallels exactamente lo mismo. Aquí ahora sí vamos a construir nuestra ruta de destroy. Simplemente será un post.destroy y devolvemos en el head un not content. Esto es como un estándar de la estructura de JSON API. Ya sabemos que necesitamos instanciar nuestro before action para el set post only solamente en los lugares donde va a ser necesario. Por ejemplo, show, update y post, porque vemos que esta variable de post no ha sido instanciada previamente. Entonces, lo vamos a hacer por medio de un before action para que esto no se repita en cada método. Def set post @post es igual a post.find params id. Si nosotros no tuviéramos esto, por ejemplo, que esté comentado, haríamos algo de una forma similar a esto. Tendríamos que colocar la instancia de post previamente al momento de usarla. Y esto lo que hace es engordar nuestra clase, engordar nuestros controladores y es lo que nos deseamos. Por ejemplo, si esto no estuviese. Entonces, para reutilizar esta variable de instancia, simplemente lo colocamos en un before action y lo reutilizamos y llamamos donde sea necesario. Por último, nos queda crear el post parent. Ya sabemos que esto debe tener el parents.permit dos puntos, no es parent.require dos puntos post.permit. Así aquí hacemos el título, el body y la referencia del usuario al que va a estar asociado. Ok, si nos vamos aquí a nuestro Postman, vamos a empezar a crear todos nuestros requests del tipo guest. Vamos a copiarnos la estructura principal. Y si hacemos clic, si se dan cuenta, aquí nos está mostrando esta estructura con el create add y el update add. Nos ha faltado crear el serializer para post. Bien, serializer post. Hacemos que tenga el ID, el título, el body y el user. Es description. Si lo enviamos nuevamente, ya podemos ver que reconoce a user como una asociación y devuelve el objeto de user. Bien, podemos ver que mi primera publicación está asociado a este usuario. Y así sucesivamente podemos crear todos nuestros
endpoints asociados a post. Vamos a añadir el de crear un post. Ya sabemos que es del tipo post. Vamos a ponerle post. Podemos ver cómo es la estructura de nuestra ruta. Vemos que para el create es la misma del get, simplemente que cambia por el post. Nos vamos a body, raw, JSON y abrimos nuestra estructura. Vamos a añadirle la descripción, que es el campo description. Y la referencia del usuario al que va a estar asociado. En este caso va a ser el ID 1, que será el usuario de Gabo Developer. Si enviamos esto, vemos que description no lo ha sido creado. Porque aquí colocamos body, es title y description. Me confundí y puse body. Ya veo que es description. Sin embargo, vamos a actualizar esto con el endpoint para actualizar publicaciones. Esta publicación tiene como el ID el número 2. Vamos a agregar el put, post, ID 2. Y vamos a copiarnos de esta estructura que ya tenemos. Raw del tipo JSON. Ahora si borramos esto y lo enviamos para actualizar, podemos ver que ahora sí ha actualizado nuestra descripción. Si listamos todas las publicaciones, podemos ver que aquí está mi primera publicación y mi segunda publicación. Si queremos ordenar esto, que la primera publicación sea la más reciente, podemos hacerlo por el campo create at, por ejemplo. Nos vamos al index, post.all.order, create at del tipo descendente. Y ahora vemos que se listan de primero todas aquellas publicaciones que han sido recientemente publicadas. Ahora vamos a crear del tipo create un folder, lo eliminaré porque era un request el que yo iba a crear. Ahora esto va a ser del tipo delete. Vemos que esto es del tipo delete y lleva la misma estructura que es para listar o actualizar. Bien, nos copiamos esta. No hace falta pasarle otros parámetros más allá que el ID de la publicación que deseamos eliminar. Si nosotros enviamos, vemos que ya tenemos el status 204 no content. Ya quiere decir que ha sido eliminada nuestra publicación, nuestro post. Y si aquí hacemos clic en enviar, vemos que solamente nos retorna una, ya que la anterior ha sido borrada. Para confirmarlo, podemos revisar en nuestra base de datos, hacer un count a la tabla de post. Post.count. Vemos que nos retorna una sola. Bien, ya tenemos el listado de todas las publicaciones. Para crear una publicación, si hacemos clic en enviar, vemos que se ha publicado. Listamos. Le demos para actualizar, para borrar. Nos falta la de mostrar una publicación, que es el show. Hacemos un add request. Esto simplemente que tiene la misma estructura del actualizar o del borrar, pero el tipo get. Bien, aquí dice que no ha encontrado un post con este ID simplemente porque no existen. Existe el ID número 1 y el ID número 3. Así que si hacemos con el 3 y enviamos,
nos lista de forma satisfactoria nuestra publicación. Bien, ahora vamos a crear la última parte de nuestra API, que serán los comentarios. Así que vamos a crear nuestro modelo. Rails generate model del tipo comment. Esto va a tener un body del tipo text y lo vamos a hacer una relación polimórfica para que si a futuro creamos modelos de historias, reels, fotos o lo que sea, el comentario siempre tenga como una referencia polimórfica para no crear una tabla por cada entidad. Simplemente creamos una sola tabla y lo hacemos asociaciones polimórficas por cada tipo de comentario. Entonces aquí agregamos un comment table, dos puntos reference y entre llaves colocamos la palabra de polymorphic. Vamos a hacer que esto esté asociado a un autor, que va a ser el usuario que lo ha escrito. Hacemos que sea dos puntos reference y el dos puntos toTable. Y ok, vamos a escribir el toTable directamente en la migración. Hacemos clic en Enter nuevamente sin el toTable y nos vamos a nuestra migración y vemos que ya hemos creado el body, el comment table de tipo polimórfico y el reference al autor. Pero aquí en el foreign key vamos a colocarle lo siguiente: el toTable dos puntos users. Corremos nuestra migración. Perfecto. Nos vamos al modelo de comentario y ponemos que el class name será de user. Ya tenemos que quitemos un comment table, autor. Bien, nos vamos a user, por ejemplo, y aquí agregamos un as many, dos puntos comment, foreign key, dos puntos author ID, dependent, destroy. ¿Qué quiere decir el dependent? Ajá, que faltó dos puntos autor ID. ¿Qué quiere decir esto? Que un usuario puede tener muchos comentarios por medio de la llave foránea que hemos creado aquí, que es el autor ID, y que si borramos a un usuario, vamos a borrar adicionalmente todos sus comentarios. Esto también se lo vamos a colocar a la tabla de post. Y nos queda que post va a ser un belongs to user, pero adicionalmente aquí va a ser la polimórfica principalmente. Vamos a ponerle que va a tener has many, dos puntos comment, ast, comment table, dependent, destroy. De igual forma, si borramos una publicación, vamos a borrar todos sus comentarios asociados. El as comment table es porque es una relación polimórfica. Bien, vámonos a consola y a comprobar toda esta teoría que hemos realizado aquí. Este comment.last. Así que vamos a proceder a crear uno. Vemos que los campos son body, commentable type, commentable ID, author ID y vamos a crearlo de forma manual. Aquí vamos a colocarle que el body será qué buena publicación. El commentable type va a ser el del tipo post. El commentable ID debe ser el ID al que estamos haciendo referencia de ese post. Por ejemplo, vamos a hacer que estamos haciéndole los comentarios a mi tercera publicación, que eso tiene un ID 3. Y el autor ID será el 1, que será asociado al autor. Bueno, no, vamos a hacer que
El usuario de José le está comentando la publicación a Gabriel, que tiene el ID 6. Bien, si hacemos un user.find6 y después hacemos un user.comments, vemos que hemos listado todos los comentarios que este usuario José ha hecho. En cambio, si buscamos la publicación y vemos todos sus comentarios que le han hecho, vemos específicamente todos los comentarios de esta publicación. Ahora vamos a surtir todos nuestros controladores. Pero primeramente vamos a incluir que al momento de listar una publicación también salgan los comentarios asociados a ella. Así que nos vamos a nuestro controlador, nuestro serializer de post y adicionalmente vamos a añadirle los comments. Si lo enviamos, ahora podemos ver que en nuestro objeto vamos a subir. Tenemos el usuario que lo ha creado, que es el autor de la publicación, y los comments. Si nosotros deseamos sobreescribir este parámetro, lo podemos hacer de una forma bastante peculiar. Por ejemplo, vamos a escribir aquí autor, pero ¿qué va a pasar? Que debemos definir ese método de autor y hacemos object.user. Enviamos y así hemos sobrescrito esa nomenclatura o esa referencia de user para que esto sea de una forma más explícita. Ya sabemos que esto es el index de post o listar publicaciones. Esta es el create post, update post, destroy post, show post. Bien, aquí podemos ver que no tiene comentario, por lo tanto retorna un array vacío, el autor de esta publicación, el autor de esta publicación y los comentarios de esta tercera publicación. Bien, con esto ya tenemos el listado de las publicaciones con el autor y los comentarios, pero nos falta un endpoint para poder crear comentarios. Así que vámonos a nuestro enrutado en el archivo de config root y vamos a crear el resource comments. De igual forma podemos hacer un JGenerate controller, pero en este caso del tipo de comments. API v1 comments. Vamos a copiarnos toda esta estructura que tenemos aquí para hacerlo un poquito más rápido. Los espacios que sean 2. Y vamos a hacer que la búsqueda sea por palabras exactas. Esto va a ser comment y todo lo que se llame post será comment. De igual forma este será post parent, será comment parents. Bien, y ups, me salí. Bien, ahora queda aquí crear los parámetros para comments y tenemos definido que un comentario tiene un body, tiene un commentable type, commentable ID y también tiene la referencia del autor ID.
Ok, si nos vamos a nuestro archivo de Postman, aunque nosotros no nos interesa tener un index de comentarios porque ya eso lo estamos listando en el post y tampoco ver uno de forma individual porque eso lo vemos en el post también. Simplemente aquí nos interesa es crear un comentario, actualizarlo y borrarlo. Por lo tanto, aquí en el root podemos ponerle aquí un only porcentaje y que solamente nos interesa el create, el update y el destroy. Si nosotros nos vamos a nuestros Rails roots y vemos que ha creado para el comentario, podemos ver que simplemente ha creado los recursos que le hemos indicado. Por lo tanto, todo esto que es el index y el show no nos interesa, simplemente crear, actualizar y borrar comentario. Bien, así que vamos a crearlo. Sabemos que para crearlo es por medio del post. Vamos a ponerle aquí un create comment. Y será en API v1 comment. Vamos a copiarnos simplemente este JSON que ya tenemos aquí. Sabemos que es el tipo raw, JSON. Y esto será del tipo comment. Tenemos un body. Este comentario será asociado a una publicación. Por lo tanto, el commentable type será del tipo post y debemos decirle a cuál ID o cuál post lo estamos creando. En este caso, vamos a seguir creando comentarios para mi tercera publicación que tiene el ID de 3. Y por último, tenemos un autor ID. Y vamos a hacer que este sea un tercer usuario. Vamos a crear un tercer usuario llamado Bárbara. Y vamos a hacer que sea Bárbara Reyes. Vamos a crear un tercer usuario. Bien, tiene el ID de 7. Y vamos a hacer que este autor 7, el usuario con ID 7, está creando este comentario a esta publicación. Si hacemos clic en enviar, vemos que ya hemos creado un comentario adicional. Si listamos, ya podemos ver que nuestros comentarios están siendo mostrados. Bien, nos falta crear el serializer para el tipo comment. Nos vamos a serializer, comment. Aquí tenemos un comment table y tenemos un autor. Vamos a duplicarlo. Este va a ser el update comment. Ya sabemos que es del tipo put. Y cuántos comentarios, cuáles. Vamos a editar este comentario que tiene el ID número 2. Que tiene el ID número 2. Raw JSON. Vamos a ponerle aquí algún tipo de actualización. Y si enviamos, podemos ver que efectivamente ya nos muestra en otro formato. Este es el formato por defecto que nos ofrece el estándar de JSON API en Rails. Y aquí este es el formato que nosotros le hemos dado a partir de un serializer que está por las gemas que instalamos de ActiveModel Serializer, que nos ofrece un formato más estándar de JSON API. Bien, este es la ID del comentario. Esto es a qué lo estás comentando, que en este caso es un post, y el autor de este
comentario. Creó a Bárbara con last name null. Y nosotros lo hemos creado con last name. Sí, lo hemos creado sin last name. Ven, aquí tenemos para crear, actualizar. Y vamos a crear el último, que es de borrar. Borrar comentario. No hace falta un JSON. Podemos aquí colocarle un none. Y si lo enviamos, vemos que ya tenemos el 204 no content, el cual hemos especificado aquí, no content. Hacemos clic en guardar. Y si vemos nuevamente nuestros posts, ya no nos sale ese comentario. Así que vamos a creárselo y ya nos aparece el formato que le hemos asignado. Si listamos nuevamente, podemos ver que ya sale el comentario que acabamos de crear. Y así, de esta forma, hemos creado una aplicación Ruby on Rails del tipo API. Hemos creado una API con el mejor framework de todos, el más bonito y el más potente de Ruby. Así que, ¿qué te parece? ¿Con qué proyecto continuamos? ¿Qué nuevo proyecto hacemos? A este proyecto de Fake Instagram API le daré mucho soporte. Así que atento a los próximos vídeos que voy a sacar sobre esto. Chao, nos vemos.